Mira, vamos a sumergirnos un poco en este fascinante mundo de la mitología y en particular de los misterios que están dentro de las mitologías. Y en este caso estamos hablando de la mitología finlandesa. Uno de los fenómenos más famosos, conocidos por la mayoría de las personas que han leído algo o saben algo sobre Finlandia, son los Etiainen. Los Etiainen, aquí lo ves escrito, Etiainen. Bueno, primero, la palabra no es correcta decir los Etiainen, porque Etiainen está en singular en finés, eso está en singular. Entonces sería mejor decir los Etiaines, y entonces ahí tendríamos la lógica concordancia entre el artículo y el sustantivo. Pero bueno, vamos a decir aquí, porque es como lo conocemos, hablar de los Etiainen, ok, los Etiainen. El plural, por cierto, en finés es etiaiset, y esa terminación con T es la terminación que nos da el plural de muchos sustantivos, ok. Bueno, mira, los Etiainen son unos espectros premonitorios, es decir, que para los finlandeses en general, que sí es un pueblo muy, no te voy a decir supersticioso, porque eso sería una exageración, pero ciertamente es un pueblo de aquellos de que tocan madera por si acaso. Tú entiendes ese tipo de actitud. Y claro, es que es un pueblo que ha estado muy cerca de la naturaleza, muy cerca del bosque en toda su historia. Es únicamente en los últimos años que conocemos esta Finlandia así más moderna y urbana. La gente sigue siendo bastante rural, sobre todo en su percepción interior del mundo. Por lo tanto, este tipo de creencias que quizás nos puede sorprender, decir, eso no es únicamente de pueblos primitivos y Finlandia no es un pueblo primitivo, pues lo cierto que sí lo es, y esto no es nada peyorativo. Ser primitivo es más el hecho de ser primero, y ser primero en muchas cosas es tener una sabiduría ancestral que, a pesar de que no tenga la lógica científica que nos gusta a muchos de nosotros aplicarle a todas las actividades, las cosas que suceden en el mundo, a los fenómenos, lo cierto es que la gente lo cree, y ya el hecho de creer en esto hace que de alguna manera influya en la sociedad, en la manera de funcionar de la gente. Bueno, los Etiainen te anuncian eventos futuros. Ahora, tú quizás te preguntas, bueno, pero ¿qué es un Etiainen? ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? Bueno, mira, es una premonición, eso es lo que es, una premonición. Entonces, cuando tú hablas de Etiainen, la palabra viene de que tú sabes algo o te enteras de algo antes de que suceda. Esta premonición, que es lo que es una premonición, al fin y al cabo de la palabra pre, ¿no? Y en finés ese eta significa antes. De hecho, es un prefijo parecido, ¿no? Con significación parecida, de anterior, de antes. Esta anterioridad es encontrarte a algo o a alguien o a un hecho con anterioridad a suceder realmente. Pero no es lo interesante aquí, que no es una cuestión imaginaria, o sea, que lo pienses y te diga, oye, yo tengo como ese déjà vu, ¿no? Que tú dices, yo creo que ya he estado aquí, o que esto ya lo he vivido, o que esto ya ha pasado. No, no es exactamente eso. Es que tú realmente ves de una manera sensorial, lo ves con tus ojos. Tú te ves, por ejemplo, a ti mismo haciendo algo. Digamos que estás sentado ahí en el sofá y estás pues viendo tu Netflix ahí, tu serie habitual, y entonces sentado ahí, de repente te ves en la cocina, y en la cocina estás ahí preparándote algo y se te cae pues un vaso de alguna bebida gaseosa al suelo y se rompe, ¿no? ¡Pah! Y ese ruido te despierta, como que te despierta, y entonces, porque siempre hay algo en ese hecho que sucede, que de esa premonición,
que te despierta o como que te vuelve a la realidad. Entonces en ese momento tú te despiertas, estás viendo tu serie, pero te das cuenta de que algo raro ha pasado y entonces tú te piensas, wow, me vi en la cocina, pero yo no estaba en la cocina, tonterías, y no le haces caso al asunto, ¿no? Así como que tuve un momento raro ahí, me estaba adormeciendo o algo así. Pero lo interesante de esto es que mucha gente cuenta que después, al poco tiempo, esto realmente sucede. Que luego esta persona ya se olvida del tema, va a la cocina más tarde y se le cae esa botella de esa bebida gaseosa y se rompe. ¡Pah! Bueno, esto. Lo que pasa que los etiainen, estas premoniciones, en general son preocupantes. A ver, son como avisos de hechos que pueden ser perjudiciales. Son presagios de un suceso trascendental que generalmente es negativo. Puede ser positivo, puede ser positivo. De hecho, yo lo he escuchado en el habla de los jóvenes, la misma palabra de los jóvenes ahora, ¿no? Los jóvenes, que ellos hablan la palabra de etiainen, la utilizan en el sentido de que tuvo una premonición de que va a salir bien en el examen o que va a tener éxito. Pero esa no es la idea original. Eso, digamos, es un cambio que se ha hecho con el tiempo, quizás por un tanto de desconocimiento del significado original, de que es un presagio trascendental, insisto, y muchas veces de algo negativo. Por ejemplo, de ese tipo de sombras, ¿no? Que tú ves una sombra fantasmal, no te me asustes, ¿no? Si está viendo de noche no te me asustes, es una figura fantasmal que aparece brevemente, ¿no? Antes de que ocurra el evento que esta figura fantasmal anticipa. Y se puede manifestar en diferentes formas, pueden ser como susurros del viento. Esto también es bastante típico. Recuerda que estamos en Finlandia, los bosques son parte de la naturaleza esencial de Finlandia, y estos bosques que en la mayor tiempo del año son bastante, pues están en la penumbra o oscuros, pues claro, no hay tantos animales, imagínate en invierno o en épocas donde, bueno, que no hay la cantidad de vida de animal que hay en una selva amazónica, en nuestras tierras, ¿no? Donde pues hay todo tipo de bichos ahí. Aquí no, aquí hay muy pocos, y realmente lo que más oyes son el crujir de los árboles, el crujir por los cambios de temperatura, ¿no? Cuando empieza a hacer mucho frío, tú oyes ruidos como crack, 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 ese tipo de ruidos. Es más, en esta casa donde yo vivo, que es una casa de madera, moderna y tal, pero con la mayor parte de madera, pues aquí cuando empezamos a tener en invierno temperaturas de 30 bajo cero, pues tú ves que cruje, la casa cruje, las ventanas y eso, ¿no? Y claro, con un poco de imaginación, pues puedes asustarte. A los niños a veces les asusta y todo. Bueno, pero decía que susurro el viento también, el viento en el bosque. Y esos vientos, la gente siente como que les habla, le dices cosas, premoniciones. Todo esto lo conoces también, obviamente lo has leído de la mitología griega, ese tipo de premoniciones por el sonido, por el viento, ¿no? Eso es bastante habitual. Pero bueno, aquí sucede. Y entonces ese viento les habla, dice algo, o a veces pueden ver algún reflejo en el agua, en un riachuelo o en un lago o un arroyo, ver algo que les anticipa algo que va a pasar. Pero lo interesante de esto es que la mayoría de la gente que cree en esto, pues nos cuenta que todos estos fenómenos han sido realidad, se han convertido en realidad. Muchas veces a corto tiempo, eso es interesante, que son premoniciones como que tiene muy poco tiempo para hacer algo, para evitarla o algo de eso, sobre todo si es algo negativo. Pero los finlandeses actuales más bien lo toman como una especie de un llamado a la
a la precaución o a la reflexión. Digamos que lo que ha cambiado en ese concepto del etiainen es que la gente, más que tomárselo como algo que les preocupa, digamos que eso ha hecho que los finlandeses pues ya son más racionales, no se asustan con las cosas que se asustaban antes, ¿no? En el bosque, pero sigue tomándolo como algo que, mira, esto es como un mensaje, voy a tenerlo en cuenta esto, por si acaso, ese por si acaso. Esto, claro, los etianen tienen relaciones con otros mitos nórdicos. Aquí veo, por ejemplo, los Norns de la mitología escandinava, o también los Draugar, que también es un plural, de la mitología islandesa. Pero ya sabemos que en muchas tradiciones mitológicas existe una universalidad de creencia en presagios y en seres sobrenaturales. Ahora, eso todo tiene un impacto en la cultura, porque casi siempre ten en cuenta que todo ese tipo de creencias luego se reflejan en las artes, en la cultura, en la música. Grandes músicos finlandeses, desde músicos clásicos, compositores clásicos, escritores y eso, han tenido en cuenta ese tipo de creencias para crear sus obras. Algo parecido como puede pasar en un García Márquez, cuando puede, pues, la historia de la pava o ser pavoso, si eres venezolano sabes de qué estoy hablando, pues tú sabes que esto está en sus libros. Él es colombiano, del Caribe, pues entonces eso hace que este tipo de creencias estén representadas en su literatura. Aquí también lo mismo lo está, y gusta mucho, como te dije, que es algo que está muy presente en los grupos modernos, como Nightwish, por ejemplo, que tú lo debes de conocer. Nightwish tiene mucha influencia de estos etiainen, de estas premoniciones, y sus canciones pues están basadas en algo, en ideas inspiradas en los etiainen. A ver, algo bueno, también hay algo que se parece un poco al doppelganger, tú sabes, aquella duplicación de la persona, que hay esa duplicación temporal de una persona. A menudo se manifiesta cuando se escucha, muchas veces cuando yo he leído estas historias, antes de este vídeo preparé preguntando cosas y leyendo, y entonces gente que cuenta que escucha a miembros de una familia llegar a su casa, ¿no? E incluso se les puede oír hablar a esos miembros de la familia, y están ahí en la entrada, en el vestíbulo hablando. Sin embargo, en realidad no llegan en ese momento, sino que llega más tarde, llegan después, pero digamos la conversación esta ya se dio. Y a veces, eso es lo interesante, hay como una duplicidad del fenómeno de etiainen, que es decir, que la persona que estaba en casa esperando a su familiar siente que ya ha hablado con esa persona, pero la otra persona que está llegando ya se siente que había llegado a casa y había hablado con la persona a la cual iba a visitar, al familiar que estaba en casa. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es como si los dos se hubieran duplicado, las dos personas, el que llega y el que está en casa, se hubieran encontrado ya, hubieran entablado una conversación, y es después que establecen esta conversación, y los dos sienten que ya les ha pasado. A veces sucede que hay personas que cuentan que se encuentran con su propio doble, que realmente se encuentran con él, que hablan, son capaces de hablar, y este etiainen, que es todo este fenómeno, es el etiainen, este etiainen que está ahí del otro lado, pues le avisa de cosas que pueden ser muy relevantes en sus tomas de decisiones. No es que le descubra secretos, sino le avisa, es como una especie de consejero que le avisa de que no hagas esto. Pero atención, insisto, muchas veces los consejos y los presagios son de cosas que pueden ser negativas o son negativas. No es aquello de que te van a decir, oye, mira, te va a ir muy bien y todo feliz y contento, vas a ganar la lotería o vas a tener un viaje fantástico, no, sino al contrario. Más bien que no hagas esto, mejor que no lo hagas, porque puede traer terribles consecuencias. Pero para el etiainen esas consecuencias ya han pasado. Entonces, eso también tiene un valor un poco pesimista, que es que el etiainen, el otro, esa premonición que se puede manifestar, ya te digo, de forma material, sabe que por mucho que avise, no va a lograr que la persona actúe de diferente manera. Es algo así como podríamos decir, algo que es una especie de condena también para el etiainen, que el etiainen puede venir de buena voluntad, o sea,
él mismo representando a la persona con la cual quiere hablar, pero sabe que no va a cambiar nada. Es algo así como un círculo del cual no se puede salir, que realmente es una premonición, pero una premonición de algo que va a pasar y que muy poco puedes hacer. Yo he buscado también información sobre aquellos que pueden, para utilizarlo como una forma de vida, como una manera de vivir, pero aquí sí no quiero entrar porque lamentablemente, y creo que aquí podemos terminar, tú sabes muy bien que todo ese tipo de cuestiones mitológicas, misteriosas y demás son utilizadas por charlatanes, por personas que abusan de la inocencia de las personas, de la credibilidad de las personas, y entonces cuando ya empiezan a decir que el Etienne te puede ayudar y ellos pueden contactar de una manera pues ocultista con esto y tal, pues ya eso entra en un ámbito que es el de la charlatanería, que no es la idea en nuestra taberna. Aquí en la taberna lo que te propongo es que sepamos de estas cosas, que entendamos que influyen en la gente, la personalidad, en el arte, la cultura y tal, y que, bueno, si queremos creer que existen, pues da igual, pero lo que está claro que sería totalmente inmoral, sería únicamente charlatán aquellos que utilizan esto para tratar de sacarle o aprovecharse de las personas, sacar dinero o cuestiones económicas. Pues esos son los Etienne. Espero que te haya gustado. Si este tema te interesa, dímelo, házmelo saber aquí en los comentarios, porque creo que probablemente tú también crees que no estaría mal que yo hablase aquí de otros temas relacionados con la mitología finlandesa, por ejemplo, del gran tema de la mitología finlandesa, que es el Kalevala. Este libro que ha tenido tanta influencia no solamente en Finlandia, sino más allá de nuestras fronteras, en autores como Tolkien, por ejemplo, El Señor de los Anillos y todo esto. Pero sobre eso podemos hablar si te interesa. Házmelo saber. Muchísimas gracias y acuérdate de suscribirte, recomendar este canal donde hablamos de Finlandia, de su cultura, de su lengua, pero también de nuestra América Latina y, cómo no, de España. Adiós.